Ahora te veo, pero ¿Cómo estábamos? muy bien, Bueno, muy bien. Yo les contaba antes a todos, bueno, a Lucía, porque Eduardo ya lo sabe, que yo dirijo desde hace 14 años una revista digital, hace ya casi 15, porque vamos por el número 50 y pico y es trimestral, que es completamente gratuita, que tiene entre 30 y 35.000 entradas por número y gente escrita en 140 países desde que el Brooklyn Ray Track de Nueva York la incluyó como una de las 7 revistas digitales de arquitectura más interesantes del siglo XXI. Nosotros hemos dedicado muchos números monográficos a muchos países. El primero fue a Colombia. A México le dedicamos un número doble porque yo a México cada 2 años voy a dar clases. He estado dando clase en Guadalajara, he estado dando clase en Aguascalientes, he estado dando clase en la motolínea del DF, he estado en muchos sitios de México y entonces incluso he escrito varios libros y la monografía más completa nuestra se llama Carta a los Mexicanos, porque después de estar en un congreso en el Teatro Diana de Guadalajara con Kuljas, el colaborador de Zaha Hadid, Bjarne Ingels, toda esta gente, yo di la conferencia El Pico de Oro, que llamáis en México. ajá, Lo del pico de oro ya te lo imaginas por qué es, porque yo soy tan hablador como tú. Y entonces, bueno, me dijeron o sea, yo vi lo que explicaban estos señores y yo pensé, yo no voy a ir con casitas aquí en el Ampurdá, les explicaré concursos perdidos, porque había 1.600 estudiantes de todo México. Y ya, entonces me dijeron en Aguascalientes que eso tenía que publicarlo, porque yo les dije que todos nos reconocíamos en las derrotas, porque todos perdemos mucho más que lo que ganamos siempre. Y entonces el libro este, Carta a los Mexicanos, me lo editaron en México. Y de hecho es mi segundo libro editado en México, porque el primero se llama Muerte, México y Muerte empiezan por M, que es una especie de disquisición mental de un viaje que yo hice por México en el que pensé que me iba a morir. Yo he estado muchas veces en México, muchas veces, y lo conozco muy bien desde pues playa. es Dime. una larga historia, Octavio, y además muy fructífera. Sí, desde Playa del Carmen a Chihuahua y he estado en casi todos los Bueno, sitios que se te ocurran. sí, bueno. Sí, te escuchamos. Ah, perdón, decía yo que era una larga historia y muy fructífera y con esta de que México y muerte son con M de muerte las dos palabras es algo muy, muy profundo, ¿no? Es que coincidió que tenía 50 años, me tenía que hacer una revisión de próstata, me dijeron que tenía muchas piedras en la vesícula, que si me iba a un alcoleoco no produciría insulina y que me iba a morir. Y yo tenía previsto un viaje solo, como el que hice por Colombia en la ruta cafetera, desde Aguascalientes hasta el DF. Entonces hice pues Guanajuato, San Miguel Allende, San Luis Potosí, hice toda la parte colonial solo y acabé en Janitzio el día De de la Noche de muertos. Muertos, el Día de Muertos, porque el curso era en octubre y ya me lo monté para acabar en Janitzio el Día de Muertos. Y entonces ¿Y yo qué estaba tal? muy bien, ¿Qué te, espectacular. Y yo y, pensé y que pas- y viste la ceremonia nocturna que hay en Janitzio, ¿no? vi todas las ceremonias nocturnas, el viaje del pescador del Zapateao y vi todas las cosas. Y la verdad es que cuando vi amanecer en el cementerio Purépecha y vi que no me había muerto, dije, pues mira, soy un chavito de 1 año y por eso yo ahora tengo 14 años para servirle a usted. Pues muy bien, Octavio. Una, una larga historia y además con un resultados muy halagüeños, dijéramos, ¿no? Sí, aquí estamos, sí, sí, seguimos trabajando. Y entonces, Eduardo, que es alguien que quiero mucho y al que le hemos publicado cosas en la revista, me mandó imágenes de la casa que estaba haciendo Lucía, me mandó tu texto Curvas de Suspiro y Barro, que me leí con mucho cariño, una cita muy bonita de Lorca, además. Y, Claro. y entonces, nada, él me dijo la posibilidad de montar un número para esta revista que te digo. Nosotros tenemos ahora sale Ecuador, porque está dando clase en Quito en noviembre pasado, luego sale Alemania, luego tenemos otro número sobre Marruecos, porque he estado dando clase también en Casablanca, en Marruecos, o sea que estamos hablando de aquí a 1 año, o sea, no antes, pero es bueno tenerlo para tenerlo todo preparado, ¿no? Entonces, yo Sí, había preparado un guión que obviamente os puedo compartir por email, en el que hablaba las bóvedas en Mesopotamia, cómo pasan a Roma, hablaba del Panteón, porque la arquitectura griega es dintelar,
hablaba de las bóvedas catalanas de César Martinell, que hizo todos los sellers, todas las estructuras de las bodegas antiguas aquí del 19, Guastavino, un valenciano que fue a Nueva York y construyó Claro, claro, todas las estaciones de metro, como debes de saber. Todo esto viene un poco del gótico catalán y una tradición manual que no se perdió. Hablaría también de Eduardo Torroja, de Félix Candela en México, que era un madrileño que se exiló con la guerra civil. Hablaría de Eladio Dieste en Uruguay. Obviamente Hassan Fati, las arquitecturas de tierra en Egipto. La claro. recuperación de los oficios coincidió por esas puñeteras casualidades de la vida que me invitaron una sociedad que se llama Greta, que igual Lucía conoce, que dirige Oriol Rosselló. Invitaron a Jordi Domènech precisamente a dar una conferencia que me tocó moderar después en la mesa redonda, ¿no? Entonces, Claro. digamos, yo creo que este puente a través del Atlántico, y hablando de las cosas tan bonitas que Eduardo me envió de Lucía, podría dar para un número muy bonito de la revista. Y aquí Claro, estoy, y no claro. sé mucho más. No, no, pues has hecho un periplo rapidísimo a través de la historia y a través de la geografía y con datos muy interesantes. Claro, son personajes para nosotros muy admirados, sobre todo Eladio Dieste, que está en los orígenes de lo que está haciendo Lucía y en orígenes de algunos trabajos nuestros. Y claro, Guastavino, conocemos la obra de Guastavino, que tú sabes que cuando muere Guastavino, el New York Times saca una esquela que dice: se murió el arquitecto de Nueva York. Sí, No sí, sí. sabía que era valenciano. Bueno, era Y valenciano. Sí, bueno, y también seguramente tienes entre tu bibliografía el libro de A Prueba de Fuego. sí, también lo tengo, sí, sí. Bueno, A Prueba de Fuego lo tienes que tener porque era el nombre de su compañía en Estados Unidos, Fireproof Building Company. Era el nombre de la compañía de Guastavino allá en Estados Unidos. Yo sé que Y este hombre cuando llegó a Estados Unidos, como llegó con un tema novedoso y que permitía construir más rápido y más barato y tal, pues evidentemente se hizo de oro este hombre. no, y además, como dices, llegó en el momento oportuno porque acababan de suceder dos enormes incendios, uno en Chicago, el otro en Boston, que habían destruido media ciudad. Entonces, cuando él llega con un sistema, con, con un material que es incombustible, pues entonces allí aprovechó pues, toda la experiencia que tienen ustedes en España, que les viene de los árabes, por supuesto, de las cubiertas tabicadas. Y citaste a otro querido amigo, a Giorgi Domenech, que es un especialista en este tipo de estructuras, y entonces llegó con esta idea de las cubiertas tabicadas, y era una gente muy audaz, muy contradictorio, don Guastavino, pero evidentemente una persona muy audaz. Tú sabes todas las circunstancias por las que llegó a España, perdón, a Estados Unidos, y que nunca regresó a España, nunca, porque no podía regresar, Tenía porque los también problemas que había dejado problemas atrás. de faldas, había dejado a la mujer y una serie de historias. Claro, claro. El que regresó fue el hijo. El Sí, hijo es el que regresa y ya es el que arregla algunos de los asuntos que había dejado pendientes el papá. Pero sí, sí. bueno, la contradicción mayor, nos podemos pasar horas platicando, pero ya nomás termino con esto. La contradicción mayor es que ya cuando está pues digamos, desarrollada toda su industria, su trabajo, su compañía, se hace una casa en un lugar cercano, bueno, el lugar exacto no recuerdo el nombre, y ya se hace una casa, pero ¿de qué crees que hace la casa, Octavio? De madera, para De joder. madera. Ya, Y ya. el problema, la contradicción no es solo eso, claro, la hace de madera, de una casa de 3 niveles, 35 habitaciones de madera. Y el problema es que cuando él muere, hay un problema y la casa se incendia y desaparece la casa. Yo digo, ¿cómo es posible si tenía toda la técnica, los recursos, y él había llegado allá con un sistema que era en contra de los incendios? ¿Cómo demonios decidió hacerse una casa de madera? ¿No te parece una incongruencia? Total, total.
Eso no lo ¿no? sabía, ¿eh? Lo de los problemas de faldas y que no podía volver, sí, pero lo de la casa de madera no lo sabía. Pero No, no, me lo he imaginado tal como lo estabas contando. Somos seres se, contradictorios, como ven, ¿no? Sí, oye, sí. ¿cómo se llama En casa el de autor? herrero asadón de palo, ¿no? El autor del libro de de Fireproof, a prueba de fuego, se llama Jesús Marcé, o no, no recuerdo el nombre exacto del autor, pero claro, es un autor español, no sé si es catalán o no, pero el libro vale la pena porque Nadie, ves, ves, nadie es perfecto, ¿eh? Puede no ser catalán, digo, nadie es perfecto. muy bien, bueno, pues entonces a la hora que ustedes digan, platicamos. Entonces, Bueno, Lucía, pues me imagino que pues la idea es Aquí podríamos quedarnos anecdotando muchas cosas porque además yo sé que daría para otro encuentro y si lo desean lo podemos organizar porque me parece maravilloso. O sea, esto es una cosa de crecimiento, de conocimiento. Bueno, entonces, y como dijo ya Octavio, ya hizo todo el recorrido histórico en breves segundos de todo lo que fueron las bodas y pues aquí estamos hablando de eso. Entonces, ¿por qué en este tiempo volver a hacerlas, no? O sea, esa es como la pregunta. ¿Por qué en Sí, el siglo claro, XXI vamos a volver a hacer bodas? Y ahí claro. empieza un poco el cuestionamiento de empezar a ver, primero, bueno, como les decía, Alfonso siempre ha admirado muchísimo y toda la historia de la arquitectura habla de la arquitectura de ladrillo en Colombia. Tenemos unas excelentes arcillas, tenemos una calidad maravillosa, pero también hay un tema y es que de alguna manera no lo hemos usado en cubiertas y yo en mi experiencia profesional que he venido teniendo, pues he encontrado que las cubiertas de ladrillo y especialmente las formas de cúpulas, bóvedas y esferoidales, pues dan unas posibilidades maravillosas espaciales en muchos aspectos. Y en el año pasado, después de haber visto las dos obras de Alfonso, que fue la de la Universidad del Aula Abierta de Pachuca y lo de la UNAM que hicieron en la especialización, donde Alfonso fue el asesor para poder hacerlos, porque ahí descubrí algo muy interesante cuando fui el año pasado, ¿no, Alfonso? Que resulta que la gente de ingeniería estaba haciendo una experimentación de cómo hacer este tipo de formas orgánicas con diseño paramétrico, que ya es estos tiempos, ahí empezamos a hablar de esos tiempos, y ese diseño paramétrico no es solamente diseñar paramétricamente ni pensarlo, sino que si no se conoce la técnica se cometen muchos errores, y fue lo que les pasó. Hicieron diseño paramétrico, pensaban hacerla, y les tocó recurrir al que sabía hacer de bóvedas y conseguir además los bóvederos, que eran las personas que sabían. Y sin embargo quedó con bastantes problemitas porque casi no la pueden hacer como lo habían pensado. O sea, el computador recibía todo, pero la cuestión es que tocó hacer una serie de cambios de direcciones para poder sostener lo que se había pensado y de ahí me surgió la idea, qué chévere seguir trabajando esto porque precisamente, por un lado, bueno, yo no manejo diseño paramétrico, pero tengo el interés de que estas cosas empiecen, que estos desarrollos tecnológicos faciliten. Y después Alfonso lo contratan para hacerlo de Pachuca, que fue, no la conozco, lamentablemente no la conozco, pero me encantó también la propuesta a partir del caracol y todo esto. Y yo le dije a Alfonso, y además apareció una situación muy concreta que fue, yo estoy trabajando con una escuela que se llama la Escuela Radical, que era la otra que queríamos invitar que se llama Fernando Meneses, que también estudió en Barcelona, que hizo varios entre maestrías y un doctorado allá en Barcelona. Y entonces él me dijo, yo manejo diseño paramétrico. Y entonces ahí apareció un trío de colaboración que fue increíble, porque Alfonso, pues además como es el que había construido y el maestro, era nuestro asesor en el sentido de hasta dónde se podía. Y aparece Fernando que dice, a mí me interesa, hagámoslo. Y entonces entramos a hacer un diálogo de verla, y yo ya venía haciendo como la idea de lo que quería de una casa. Y Casa Fungi obedece porque yo estoy ahorita en el proceso de explorar los micelios y todo el tema de la micotectura. Entonces, primero la forma, que es como un honguito, pero además la idea a futuro, que esta es simplemente la versión uno con el recurso que tengo, con los conocimientos que tengo, es poderlo hacer en ladrillo. Pero ese es un proceso que va hacia otra finalidad y es dejar de usar materiales de la minería. O sea, aprovechar como con la microtectura solamente con la temperatura, con la humedad y con las raíces de los hongos, los micelios, se podrían hacer no solamente ladrillos, sino que ya hay una exploración en otras áreas, pero está todavía muy biche. Yo estoy recién haciendo algunos adobitos pequeños para ensayar cómo se da resistencia, pero por eso se llama Casa Fungi, porque me parece que es como una forma muy integrada de empezar a ver la arquitectura orgánica en el lugar, ¿no? O sea, en un lugar rural donde empiezan a crecer los hongos como crecen en todos los bosques, que van naciendo con formas diversas. Y esa es una cosa fue como la inspiración. Y sobre todo porque ya conocía la técnica. Alfonso lo que había hecho es un avance enorme porque era no usar columnas ni vigas como tema, me parecía interesantísimo porque siempre me lo he preguntado
porque tenemos que hacer todo aporticado. ¿Cuál es la razón de hacer todo aporticado? Y resulta que, claro, están esos cascarones que, claro, no tienen norma, pero se empiezan a evidenciar, ya desde las cúpulas se veía, pero al no hacerlo, entonces empiezo a hablar con Alfonso, con Fernando, y empezamos a trabajar el proyecto. Eso fue hace un año atrás. Y la idea, pues yo le dije a Alfonso, la propuesta que hizo del aula era bastante rebajada, la cúpula o la forma del arco. Entonces yo dije, no, yo quisiera que se pueda aprovechar al máximo el espacio, porque ya era pensando en un espacio habitacional, vivienda. Y ahí es cuando empezamos a trabajar. Entonces Alfonso me dice, yo creo que 70 grados, o sea, eso mínimo para que la catenaria, todo es trabajado con catenarias, y ahí inicia el proceso. No sé si Alfonso quieres comentar algo del momento cuando empezamos a pensar en ello. Yo antes, Sí, una pregunta nada solo, más, perdona. sí, La casa Fungi, Eduardo, ¿son las imágenes que me enviaste tú de Lucía? Sí, sí, Vale. unas imágenes que te envié, pues Me estaba enviaste pues en el proceso de las... cuatro Sí, imágenes de una casa en construcción. Vale, vale, sí, para situarme, vale. Alfonso. Alfonso, ibas ah, a comentar. bueno, eh, eh, antes de entrar directo a lo que menciona ahorita Lucía, nada más dos cosas que porque han quedado en la plática, no quisiera dejarlas colgadas. Primero, hay un pequeño video que yo subí a YouTube que se llama ¿Por qué proyectar arcos, bóvedas y cúpulas en el siglo XXI? Uso la denominación arcos, bóvedas y cúpulas porque es el texto de Santiago Huerta que ustedes deben conocer mejor que nosotros. Entonces, allí es un video de 5, 6, 7 minutos y donde hay una explicación del por qué, porque vaya, hay una razón de fondo que está atrás de los aspectos formales, por supuesto que para nosotros son resultados, pero no son causas. Y allí se habla de la economía, de la mayor ligereza, sobre todo la construcción en países como los nuestros, que son zonas sísmicas, pues es muy importante tratar de construir con el menor peso necesario por, por obvias razones y se plantea el problema de la belleza, que también es un factor, pero totalmente subjetivo porque no hay manera de tener datos duros. El de la economía sí, el de la rapidez de construcción y el de la apariencia, pues queda entre comillas y es más agradable vivir bajo un techo cubierto de ladrillo que bajo un techo de concreto, una losa blanca que se pinta, se aplana y se pinta. Bueno, ese era un tema. El otro tema era desde cuándo empezamos a hablar o a interesarnos en este tipo de estructuras. Bueno, esto data, porque ahorita lo has mencionado, Octavio, también de la época estudiantil, en donde vimos que la arquitectura, las obras arquitectónicas tenían dos opciones: resistir por la forma o resistir por el peso. Y aquí cito directamente y textualmente lo que dice mi maestro Eladio Dieste. Dice Dieste, resistir por el peso, perdón, es la torpe acumulación de la materia. En cambio, no hay nada más noble, dice él, desde el punto de vista intelectual, que resistir por la forma. Y casi, eh, Torroja, que es otro autor, gran egregio constructor que han mencionado ustedes, por obvias razones, son ustedes compatriotas de él y es un extraordinario constructor. Él decía, resistir por la forma tiene la fascinación de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento. La frase de Torroja es más poética Muy porque bonita, es muy y bonita. estamos hablando de dos ingenieros poetas, ¿no? Porque son poetas en el hablar, en el uso de la palabra y obviamente en el uso de la construcción. Bueno, Perdona que te haga repetir. Resistir por la forma es fascinación por la forma y... no, dice Torroja, resistir por la forma tiene la fascinación de la búsqueda, la fascinación Vale, de la de la búsqueda búsqueda. Vale, y la satisfacción del descubrimiento. perfecto. Eso está en un texto que se llama La Modernidad, que es un texto de él. Un pequeño libro
que yo recuerdo haber obtenido en una exposición que hubo de sus trabajos hace ya algunos años. Bueno, y la frase central de Dieste es que resistir por el peso es una torpe acumulación de la materia, que es lo que hacemos con todas las construcciones ortogonales, porque una losa plana en el espacio es por sí misma antiestática. ¿Por qué? Porque imaginemos una hoja de papel en un escritorio y que levantamos de los lados con las manos y la ponemos en el espacio, automáticamente se dobla. Sí, No sí. necesitamos ponerle nada encima, porque la forma horizontal en el espacio es una forma antiestática. Por el solo peso tiende a combarse. Entonces, lo que hacemos con las construcciones a base de arcos, bóvedas y cúpulas es este doblez, esta curvatura, invertirla, que es un poco lo que manejaba Gaudí. También recuerden ustedes con las catenarias invertidas, hacía sus maquetas, les ponía los pesos correspondientes, proporcionales a la estructura, con la catenaria normal, y posteriormente ya invertía la catenaria y esa era la forma que tomaba. También, antes que me olvide, ha citado a César Martinel y quiero citarles que en una pequeña población cerca de Barcelona que se llama San Cugat del Vallès, que ustedes deben conocer muy bien, allí han conservado es la única construcción que conozco de él, y está en la zona céntrica, en la zona central de la pequeña población, que serán 40,000 o 50,000 habitantes actualmente, y la han conservado y la tienen como para actividades culturales, conciertos, conferencias, y es el resto de lo que era una fábrica de vino. Creo que él construyó muchísimas de ese tipo de instalaciones Las bodegas, construyó muchas en bodegas. varias poblaciones, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, entonces ahí en San Cugat la encuentran en la zona céntrica, como a pequeña distancia de la plaza central de San Cugat del Vallès. Bueno, y además hay que recordar a César Martinel, porque gracias a él conocemos muchas de las ideas de Gaudí, porque recuerden que Gaudí casi no escribió nada. Y entonces el libro de Martinel, como discípulo de él, pues rescata, el libro se llama Gaudí, su vida, su teoría y su obra. Entonces nos habla de los tres aspectos principales. Bueno, entonces, para nosotros el interés nació en la época estudiantil. Allí también quiero decirles que soy discípulo de Félix Candela, porque Candela vivió 3/3 de su vida, el primero en España, el segundo en México y el tercero en Estados Unidos, y en este segundo dio clases en la facultad, bueno, en aquel entonces no era facultad, en la Escuela Nacional de Arquitectura, donde yo tuve la oportunidad de estudiar, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, entonces, quiero decirles que se están cumpliendo 60 años de una obra que yo hice inspirado en la obra de Candela, que son los paraboloides hiperbólicos que ustedes conocen. Entonces, esa obra está en el pulmón de la ciudad, el Chapultepec, el bosque de Chapultepec, que es la zona verde más grande de la ciudad, y es un restaurante de Lagos, se llamaba originalmente, ahora le han cambiado el nombre, pero ahora no solo es restaurante, también es un centro cultural que se dedica a exhibiciones de actividades artísticas, porque lo tiene administrado una galería de arte con un nombre particular. Bueno, entonces eso data de hace 60 años, cuando yo estaba recién egresado de la Escuela de Arquitectura y todavía no me recibía. Había salido, pero no había hecho la tesis, y entonces tuve la oportunidad de hacer ese restaurante con dos grandes paraboloides, influido obviamente por la obra directa de Félix Candela, que construyó, bueno, se desarrolló en México toda su teoría y ya la pudo realizar. Es curioso porque él en uno de sus textos dice que gracias a la, entre comillas, desorganización mexicana,
él pudo hacer todas sus experimentaciones, porque aludía en sus clases que si tal vez se hubiera quedado allá en Europa, la cuestión normativa le hubiera impedido experimentar todo lo que realizó en México y pudo desarrollar y obviamente pues ser ya después universalmente conocido. Bueno, entonces ahí empezó y ahora sí doy el brinco hacia lo actual que es la obra de Lucía. Bueno, yo Perdona, planteo siempre, perdona perdón. una cosa antes de pasar a Lucía. Has hablado de la obra del Bosque de Chapultepec, pero yo que he estado varias veces en el DF o CDMX, como le llamáis ahora, recuerdo el restaurante en Xochimilco, ¿no? Bueno, este es Xochimilco, pero Xochimilco está fuera del bosque de Chapultepec. Xochimilco está en la zona sur de la ciudad. Están los canales y todo esto, sí. Exacto, exacto. Allí está un restaurante que se llama Los Manantiales, o se llamaba, Exactamente, exactamente. y que está en reparación porque ha tenido problemas de la cimentación, pues, obviamente porque es una zona lacustre, y sé que incluso la Facultad de Arquitectura ha intervenido en la remodelación o restauración. No sé decirte exactamente en qué nivel vaya, pero sé que hasta hace unos meses todavía estaban trabajando en ese restaurante. El restaurante que yo te estoy mencionando está en el bosque de Chapultepec. Vale, El vale. bosque de Chapultepec está en la zona céntrica de la ciudad, Sí, en sí, Paseo de la Reforma, que también tal vez has de recordar, sí, sí, que es sí, una de las avenidas principales, donde está el Museo de Antropología. El exactamente, Museo, el exactamente, museo, el Museo de Antropología está dentro del bosque de Chapultepec, de la exactamente. sección primera del bosque de Chapultepec, porque resulta Y donde que el está bosque de el Chapultepec monumento son como, el monumento perdón, el monumento de los niños héroes. ándale, exactamente, Para ese que es el veas que bosque de conozco, para que Chapultepec. veas que conozco. Toda esa zona, Octavio, es lo que le llamamos, ahora se llama la primera sección del bosque de Chapultepec, donde está el castillo, el Museo de Historia Natural, el Sí, Museo de Arte Moderno, etcétera, el Museo de Antropología. Esa es la primera parte. Resulta que Chapultepec son 800 hectáreas, Octavio. Entonces, eh, eh, al poniente del bosque hay una gran avenida que le llamamos el circuito periférico, el anillo periférico, y el bosque sigue al poniente de la ciudad hacia la salida a una población que se llama Toluca, que está sí, en el Estado de México, a 65 kilómetros de la ciudad. Allí ha crecido. Bueno, lo que yo te estoy mencionando es una remodelación, una ampliación del bosque que se hace en los años 60. En 62, 63 se hace esa remodelación, esa ampliación del bosque y se hacen obras y en 64 se inauguran. El restaurante del lago se inaugura el 24 de octubre de 1964. Está cumpliendo ahorita 60 años. Y en octubre habrá allí algunas actividades culturales para celebrar los 60 años. Entonces, allí es donde está este restaurante que te estoy mencionando ahorita, Octavio. vale, Tal yo vez, no lo mira, conozco. ahorita, digo, terminando, obviamente Lucía tiene todos los datos y si me los pasa, que me los dará seguramente, pues les mandaré algunas imágenes para Perfecto, complementar todo lo que ustedes ya perfecto. conocen, ¿de acuerdo? Te lo agradezco mucho, Alfonso. Bueno, entonces decíamos, nace desde allí y todo el tiempo hemos estado con la idea de que la opción de construir estructuras resistentes por el peso, por la forma, pues evidentemente la decisión es buscar esa fascinación de la que habla Torroja, ¿no? La fascinación de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento, y en ese camino pues está lo que ahora están ustedes conociendo con el trabajo de Lucía, que está haciendo una aportación significativa porque lo que ella está haciendo aquí, aparte de tener un avance en el grado
de desarrollo de la técnica constructiva de las, decíamos antes, cubiertas de ladrillo sin cimbra, pero en realidad ahora ya no son solo las cubiertas, sino que es toda una unidad entre muros y cubiertas, de manera que la construcción de la técnica de ladrillo sin cimbra empieza desde el piso. Desde el piso se empieza a levantar y ese muro se inclina y da vuelta y forma el techo. Y no hay una separación entre techo y muro como es el sistema tradicional. Levantamos muros verticales, los cortamos generalmente con vigas horizontales y entonces allí ponemos los techos encima, ¿no? ¿Ah? Bueno, no quiero abusar de la palabra, por eso ya te dejo espacio para que ustedes comenten. Yo más que comentar tengo que aprender, quiero decir, o sea, normalmente cuando alguien sabe más que yo, callo, escucho y tomo nota de todo lo que, a medida que vas hablando, voy escribiéndolo todo. O sea, que tengo como si fuera un taquígrafo absolutamente transcrito todo lo que tú has dicho. Pero Pues eso es muy peligroso, Octavio. es muy peligroso, sí, pero bueno, digamos, luego, evidentemente, esto pasa al filtro de compartirlo y ver qué se pone y qué no se pone. Y que de todas formas, yo creo que en este número, toda esta parte del otro lado del Atlántico, digamos, yo preferiría que fuera la propia Lucía o incluso Eduardo que escribiera un texto y que incorporáramos en la revista, porque yo ya escribo mucho y es un tema en el que yo no soy, o sea, podré escribir un prólogo haciendo el índice, pero creo que aquí la palabra la tengo que ceder a quien sabe más y sois vosotros. Bueno, pues no sé, Lucía, si tú quieres comentar algo o seguimos Pues platicando de tu tú proyecto. sabes, Alfonso, que me encanta estar contigo porque es que todo el tiempo, como lo han visto los que están presentes, pues aquí es una biblioteca abierta que agradezco mucho que la vida me haya dado esta oportunidad de poder compartir con ustedes también. Una de las cosas que me llama más la atención es cómo esta situación de una persona como Alfonso, con esta apertura mental que le permite estar siempre innovando, se dispone a jugar, digamos, entre comillas, en este proyecto que le invitamos y que pues hace partícipe fundamental en meterse también en el desarrollo tecnológico, ¿no? No es por descrestarse, sino porque él va al tiempo de los tiempos. O sea, tiene el conocimiento antiguo y yo gracias a eso y a la actitud de trabajar conjuntamente, que es lo que para mí también ha sido una gran experiencia, y te la comparto, Octavio, porque lo que más me ha impresionado es cómo se puede este tipo de puentes hacer, que tú lo estás haciendo ahora, ya con el recorrido que nos diste, pues como ser español y como ser investigador de arquitectura y seguramente catedrático del tema, pues llegas a ello y entonces dices, mira, Tintín, toda esta puntada, cómo va a dar la vuelta. Y aquí estamos llegando a Colombia, hoy en el 2024, haciendo una experimentación nueva también. O sea, es mucho pasado en el presente, porque es que de lo que hay aquí detrás, incluso, si ustedes vieron, yo estaba poniendo unas fotos, no sé si las viste, ¿la viste, Octavio? Sí, claro que la vi, claro que la vi. Bueno, estaba intentando poner algunas fotos porque la obra está en este momento en proceso, ¿no? Y sufriendo unas situaciones muy complejas, como por ejemplo, yo le conté a Alfonso que estamos con 88% de humedad. O sea, ayer llego yo y tomo la medida porque me llevé el medidor y me impresiona porque esto significa una situación muy compleja porque no sé si lo sabes, la técnica para que se mantenga es que el ladrillo esté seco, nunca se puede tener mojado. Y la mezcla con que se hace es arena, cal y cemento. Ahora se le echa un poquito de cemento, antes solamente arena, cal. Pero el hecho de que esté húmedo con 88%, casi 90% de humedad relativa, hace que siempre esté todo húmedo y hemos tenido algunas dificultades con ello, cosa que hace parte de este proceso de aprendizaje. Otro tema que, como lo ves ahí en la foto que estoy poniendo, el ladrillo vertical. Alfonso muy generosamente, como siempre, me dijo en un momento dado, ¿y por qué no ensayamos el ladrillo vertical? Eh, Estas son cosas de anecdotario, pues que no interesan para la revista, pero que nos pasan porque nosotros hablamos, el taller que vamos a hacer ahorita en una semana, se llama Arquitecturas de Pensamiento, gracias a toda esta filosofía que tiene la Escuela Radical, que es trabajar desde otra forma de entender la arquitectura, no solamente desde la técnica, sino desde cómo se construye pensamiento, desde la filosofía, se podría decir. Y entonces yo en el primer momento, cuando Alfonso me dice, ¿por qué no hacemos el ladrillo vertical? Mi primera sensación interna, obviamente, es la de siempre.
¿para qué me complico la vida si yo ya sé hacer bóvedas con ladrillo horizontal? Pero Alfonso tenía sus argumentos, que entre otras fue muy simpático ese diálogo porque en Entre Tres, cuando Alfonso me dice, porque hicimos un taller en diciembre para comenzar, la primera vez que se pusieron los ladrillos, y Alfonso me había dicho eso, entonces yo me puse a ensayar a poner los ladrillos verticales. Yo sé hacer bóvedas, entre comillas, pues sé poner ladrillos y ya he construido bóvedas sola. Entonces eso me permite tener una aproximación al entender este tipo de arquitectura desde el hacer, no solamente el pensar. Y el pensar y el hacer pues, van siempre juntos y van en un proceso de conexión, ir y venir, ¿no? Que eso es una cosa muy interesante. Yo creo que lo que pasó, digamos, en la primera cúpula que se hizo con estas formas, se evidenciaba que como no se tenía la práctica del hacer, se le pasa al bovedero, pero resulta que el bovedero resuelve unas cosas, el que proyecta es otras, pero ahí donde se integra la arquitectura de verdad, ¿no? Que es el pensar y el hacer están totalmente conectados. Y cuando empezamos a hacer la primera experimentación con el ladrillo vertical, no se nos sostuvo ninguno, porque vimos lo de Gaudí. Todo surge porque Alfonso lo vio en Luxor, en África, y también lo vio en una en la Casa Mila, ¿no? Alfonso es donde está En la los casa, arcos con la la vertical. Pedrera, que la conocen como la Y Pedrera, la Casa Milá. está en lo que está diciendo está en el sótano, lo que eran las caballerizas antes y donde ahora está el salón de actos de la Caixa de Cataluña. Sí, Y y, entonces, y, pues, y- y- perdón, déjame anotar una cosa breve. Y vaya, Gaudí lo hace en el último piso de la Pedrera, donde descubren que estaba de ladrillo porque lo habían aplanado, o sea, no se veía que era una estructura de ladrillo, en una remodelación que hicieron creo que a fines del siglo pasado, algo La, así. la remodelación fue en el año 53 y la hizo Barba Corsini porque Perfecto. lo convirtió en apartamentos. Y Ya, ahora, cuando lo compra el banco, lo que ha hecho ha sido destruir todos los apartamentos, que también eran bonitos porque eran de los años 50 bajo las bóvedas, y acaba haciendo el Museo Gaudí, donde tienen todos los polígonos funiculares, explicando toda la teoría con los espejos debajo. sí, exacto, exacto. Bueno, quiero comentar algo ya brevemente. Miren, ese sistema que usó Gaudí allí tiene su antecedente en los egipcios, en el Ramesseum, que es el centro funerario de Ramsés II en el Valle de los Reyes, que saben ustedes, es donde están todas las tumbas que se han encontrado hasta ahora. Allí las cubiertas son bóvedas hechas con adobe, le decimos en México, y tal vez sea un término más exacto, bóvedas de ladrillo sin coser. Entonces, estas cubiertas persisten después de 3.300 años de antigüedad, es la antigüedad del Ramesseum, esta tumba de Ramsés II. Y allí es una tradición que ha persistido en Egipto, tal y como la rescata Hassan Fati, que ya mencionaste matinadamente, y en los años 80 que yo tuve la oportunidad de estar en Luxor, caminando del Luxor en la carretera rumbo al aeropuerto, me bajé del coche que nos llevaba al aeropuerto porque estaban haciendo una casa de un piso, exactamente con la misma técnica con la que estaban construidas las bóvedas del Ramesseum. O sea, una tradición de 3.300 años que sigue vigente en Egipto. Y allí esa manera de cubrir un techo rectangular, eso hay que aclarar la forma geométrica porque de aquí pasaremos a la complejidad de lo que está haciendo Lucía. Los egipcios trazan un espacio rectangular y empiezan a hacer eh, eh, parábolas o catenarias. Ustedes saben que la parábola y la catenaria, constructivamente hablando, son iguales, constructivamente hablando, geométricamente tienen una pequeña diferencia, y entonces colocan el ladrillo vertical tal y como lo está construyendo ahora Lucía en pleno 2024, lo está haciendo con el ladrillo vertical. Ahora, esto es muy fácil de hacer cuando lo que estás cubriendo es un espacio ortogonal o rectangular. ¿Por qué?
porque todas las hiladas que van formando los arcos parabólicos no anticatenáricos, catenarias invertidas, todos los arcos de catenaria invertida son paralelos. Entonces, la junta que hay entre catenaria y catenaria, pues tiene el mismo grosor, el mismo ancho, y son paralelas todas las hiladas. La complejidad en lo que está haciendo Lucía es que al cubrir no un espacio rectangular ortogonal, sino un espacio poligonal o poligonal mixto, porque hay espacios circulares, no solo rectas formando polígonos, sino espacios, arcos circulares en planta, la complejidad crece exponencialmente. Y si a esto le agregan ustedes que ella se empeñó en hacerlo sin contar con la mano de obra experimentada, pues es un doble reto que es al que se está enfrentando y que hace que su trabajo, sinceramente, sea un trabajo sin antecedente. Yo no encuentro dentro de la óptica, que no es absolutamente universal, sino limitada como la de todo ser humano, dentro de ese panorama que yo alcanzo a visualizar en nuestra experiencia, no hay un antecedente de la dificultad, de los grados de dificultad que está resolviendo Lucía en su casa llamada Fungi, por lo que ustedes ya han mencionado. Bueno, perdón, ya termino. Tú vas a escribir una... Lucía, te quería hacer A ver. Lucía, una cosa que quería comentar. No, una cosa que quería comentar y era, por ejemplo, dos cosas. Una es que, pues, Lucía decía al principio que en Colombia no se hacen cubiertas en este sistema, o no se ha utilizado mucho el tema de la OEA, pero un poco resaltar el por qué si se dan estructuras similares, laminares súper delgadas, como en México y como en España y como en muchos lados, en concreto, obviamente por el movimiento moderno, pero cómo después entra también la norma a penalizarlas, ¿no? Pues cómo entraría ahorita la norma en ese aspecto, un asunto, ¿cierto? Me parece interesante como ponerlo ahí dentro de ese parangón, ¿no? Porque aparecen todas estas grandes estructuras laminares que hizo Niemeyer y bueno, y todos estos grandes en América y que se prolongan acá en Colombia. Hay muchas, Buenalmoya. El aeropuerto de Medellín que me enseñaste. Claro, el aeropuerto eso de Medellín, el Olaya Herrera, ¿sí? Gran muestra de laminares, pero eso ya la norma no lo permite, ¿cierto? Entonces, pero sabemos que se comportan mucho mejor al sismo y con otras condiciones. ¿Eso cómo le aplicaría ahora a inclusive a la casa misma de Lucía, e inclusive la Has norma tocado el punto álgido, querido Eduardo. y también cómo la norma lo restringe o lo beneficia o le ayuda más en México que acá, no sé, ¿cierto? Entonces, eso Pero también mira, sería ahí vuelve a interesante. aparecer algo muy interesante que dijo Alfonso con relación a Félix Candela cuando se va a México, ¿no? Y es que gracias a la anarquía que tenemos en nuestros países y que estoy en área rural, si esto lo estoy haciendo en Bogotá o en Villa de Leyva, estaría frita. Yo hago parte de este grupo de personas que creo que las cosas antes de que tengan que pasar por un nivel normativo que obviamente la restringe, esto no tiene licencia, voy a hacerla, pero estoy en este momento elaborándolo con un ingeniero, toda la modelación sísmica, y estamos además también haciendo los cálculos de memoria, la memoria de cálculo para entregarla. Entonces estamos en el proceso de ir haciendo e ir evaluando en el hacer también, inclusive estos procesos de cómo es que se comporta. E incluso después vamos a levantarlo con un LiDAR, que es una forma de un equipo que puede levantar la curva como quedó en la realidad después de que se ha construido, ver cómo es que están las catenarias para hacer toda una evaluación también estructural. Pero precisamente gracias a que somos atrevidos y no estamos en Europa, con todo el respeto, Octavio, y otros No, países, porque por ejemplo yo que viví en Chile durante 10 años, donde hay un desarrollo muy grande pues de investigación sobre sismicidad, que fue una gran escuela para mí, viví 10 años allí,
me tocaron varios terremotos, entonces ahí empieza uno a entender una cantidad de elementos que le dan para la construcción. Y precisamente un poco por esa razón también y la experiencia de Alfonso, que yo creo, Alfonso, y te lo he dicho varias veces, si Alfonso no estuviera acompañándome en este proyecto, no hubiera sido posible que yo lo haga porque yo no me hubiera atrevido sola. Gracias a tener el respaldo de una persona que tiene esa mente matemática y su experiencia, me atreví y cada vez que hay consultas a él recurrimos, además del diseño paramétrico, pues que es un recurso maravilloso en estos tiempos, pero una cosa es lo que está en el dibujo y otra cosa es lo que hace la realidad. Entonces, de hecho, muchas de las decisiones se van tomando en la medida de la experiencia y sobre todo el camino recorrido de un maestro como Alfonso. Entonces, no tiene norma. Sería interesantísimo que gracias a esto, y es de donde también empieza a haber una punta de lanza, podamos desarrollar a partir de estas experiencias un poco de esta, porque la idea es que nos va a ser una sola, vamos a seguir desarrollando algunas otras, no solamente como laboratorio, sino como una forma de demostrar técnica, matemática y sistémicamente cómo esto sí tiene un sentido y por la forma, ¿no? O sea, lo mismo que está diciendo Alfonso, que son formas todas, son esferoidales, o sea, plantas que no son no hay línea recta, como la vieron, solamente la placa de concreto que es la cimentación, que entre otras también la está evaluando el ingeniero, que es un muchacho joven que trabaja bastante con bambú y está trabajando, inclusive trabajo a otra compañera, porque también va a estar en el taller, le interesa para aprender. Entonces es como una apertura, arquitectura de pensamiento, que es lo que les estaba diciendo, un poco empezar a atreverse, como lo decían, la fascinación de descubrir, ¿no? Entonces, esto es un proceso que también para mí ha sido un proceso de cambio total de pensamiento. El hecho solamente de cambiar la dirección del ladrillo, de ponerlo no horizontal, sino vertical, y ver ahora, lo estamos analizando, Alfonso, con el ingeniero, todas las ventajas porque la forma de la colocación vertical del ladrillo tiene todo un sentido, o sea, por algo hace 3.300 años alguien lo hizo y Gaudí lo tomó y ahora podemos retomarlo y vemos que tiene un sentido porque forma como una cremallera que se ayuda a sostener en la medida en que va técnicamente subiendo y que necesita, todo es colaborativo. Es muy interesante porque el proyecto es colaborativo, pero ¿cómo descubrimos que se podía hacer los muros? Cuando nos dimos cuenta que tocaba ir apoyándose en el otro, recargándose en el otro hasta que llegaba y cerraba, y ahí se sostenía. Y ya se nos cayeron varias veces. Hemos tenido 2 pasos para adelante, uno para atrás, porque estamos aprendiendo, porque estamos con un muchacho de 28 años que lo Bueno, vieron allí en las fotos pues, aprendiendo. Él nunca había hecho bóveda. Es un chico que tiene sí, 4 años de estar haciendo paredes en ladrillos de albañilería con ladrillo. Entonces, es todo un ejercicio también de transferencia tecnológica, de modelación de su cerebro, como su plasticidad de cerebro, y ha sido muy bello verlo como él va empezando a entender cómo se modela con ladrillo. Es casi una escultura, realmente esto estamos haciendo una escultura modelada. Entonces, no hay norma, lo sabemos. ¿Me podrían cerrar la obra? Sí, claro, me parece muy bueno que salga esto dentro de un año y no salga ahora para que no vaya a haber Claro, mucho claro. ruido, pero también sabemos que este tipo de experiencias, si no se hacen, no se pueden saber. Ahora, Alfonso tiene dos en México. Las dos obras que hicieron en México, Alfonso, no tienen licencia de construcción, ¿cierto? bueno, bueno, allí que hago el comentario que ahora ya parece que ya al menos ha habido modificaciones al reglamento y pienso yo ya hace 7, 8 años que la arquitectura para mí es un pasatiempo, ya no es una actividad, pero en la época en la que construimos nosotros, dijéramos del año 2010 para atrás, todo el tiempo hacíamos los planos, dibujábamos en los cortes el grueso de la bóveda de ladrillo de 10 centímetros y encima le poníamos otros 10 centímetros de concreto. Entonces pasaban los permisos porque se suponía que lo que estábamos haciendo era una losa de concreto, pero abajo tenía un plafón de ladrillo. Claro que en la obra, ¿saben qué pasaba? No construíamos el concreto, construíamos nada más la bóveda de ladrillo y se quedaba. Entonces, esa era la manera de pues, evadir la no autorización de la construcción de las cubiertas de ladrillo. Ahora, las cubiertas de ladrillo, ya dijimos que son estructuras que resisten por la forma, pero además son más ligeras, porque una losa de concreto pesa 240 kilos por metro cuadrado y una losa de ladrillo como la que está haciendo Lucía y la que hacemos nosotros anda en 150 kilos. Y si vemos la diferencia, 90 kilos de 150 es el 60% más. Y si ustedes imaginan que hacen una casita de 100 metros, pues entonces
en vez de 24 toneladas, el peso son 15, le estamos quitando 9 toneladas a una pequeña casita de 100 metros cuadrados. Entonces, no es poco la ligereza, la diferencia en el peso, que obviamente contribuye a su mayor resistencia sísmica, aunado a las características que le da la forma, mayor radio de giro, mayor momento de inercia, etcétera. Todos los elementos que intervienen en la resistencia de una estructura en el espacio, en las 3 dimensiones. Entonces, hoy te dirían que menos huella de carbono también, Alfonso. Bueno, esa es otra cosa importantísima, Correcto. que ahora ya, bueno, antes ni se mencionaba y ahora sí la tenemos. Quiero decirles que los datos así, en un texto que lo encuentran ustedes en las computadoras, que se llama Energy for Building, hablan de casi que cada kilo de concreto que lanza al espacio gases tóxicos 900 gramos. 900 gramos por cada kilo, casi kilo por kilo. En cambio, Casi uno a uno. el ladrillo anda en 10 o 15 kilos perdón, gramos por metro cuadrado. Es como, ya recuerdo, 30 veces o 40 veces menor la emisión de gases tóxicos a la atmósfera por el ladrillo que por el concreto. ¿Por qué se sigue usando concreto? Pues bueno, yo encuentro 2 razones. La primera es que en las escuelas se sigue enseñando, porque los maestros que enseñan estructuras, pues ellos aprendieron a construir o hacen construcciones con concreto como el material dominante. Entonces, eso es lo que transmiten a sus alumnos en las escuelas. Pero este factor que mencionan y que cada día espero que tenga más importancia, pues va a ser un elemento determinante para decir por qué no construir cubiertas de ladrillo cuando el ahorro en la contaminación ambiental es de la magnitud que estamos platicando. Yo una Y ahí cosa, llegamos a un punto que es el tema más complejo. ¿Quién lo hace? ¿Cómo capacitar? ¿Cómo formar gente? Entonces ahí es Sí, donde entra la dificultad. Y por eso es un poco la razón de la que cuando Alfonso me dice, ¿por qué no traes boberos mexicanos? Yo creo que sería mejor. Yo he hecho esta casa, la hicimos con boberos mexicanos, tiene 10 metros de diámetro la cúpula, ¿no? Y entonces yo dije, sí, chévere, pues yo ya los conozco y además el año pasado estuve haciendo un inventario de boderos exactamente por la zona donde estuviste, Querétaro, Tequisquiapan, que es la zona donde quedan. Y es muy interesante porque entre lo que yo vengo investigando es que no creo que hayan más de 50, 60 personas que sepan hacer bodas actualmente en México, y siendo un oficio tan bien valorado porque es el albañil que mejor gana. No, la gente no está construyendo con eso también. Entonces, lo mismo que está pasando en España, tú lo sabes, ¿cierto, Octavio? Que sí, tampoco hay mano de obra disponible, ¿no? es muy complicada, sí. Pero bueno, aquí en España tenemos el sobrepeso de la reglamentación que desde que somos parte de la Comunidad Económica Europea te dejan hacer la mitad de cosas. Porque antes, o sea, yo ahora a veces, tú me dices que la normativa en Latinoamérica, yo a veces admiro la libertad que te da la falta de normativa, ¿no? Ayer lo Yo la sabe, adoro, yo la adoro. Ayer lo sabe Eduardo, participé en un homenaje a Coderch, un arquitecto con el que yo trabajé siendo estudiante, y a Jujol, que es el mito para Pepe Ginás, que le han dado este año la medalla de oro de arquitectura de España. Y Pepe Ginás contó una anécdota de la Sota, súper bonita, otro arquitecto de los años 50, que decía, la arquitectura se proyecta desde el sentido común. Yo empiezo pensando el lugar y después me leo la normativa, no al revés. Y si veo que mi proyecto no encaja con la normativa, voy a hablar con el arquitecto municipal para que la cambie. ¿No? Claro, es que hoy en día los parámetros han cambiado tremendamente, o sea, ya no es así, o sea, te pillan por 2 centímetros que te falta el radio de giro de un minusválido que no existe porque además no hay ascensor y entonces te complican cualquier cosa de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Claro, y mira que exactamente en Colombia, digamos, dentro de este tema,
En las zonas rurales no controlan tanto y esa es una gran ventaja. Esa realmente es una razón. Y lo otro es que precisamente cómo se da un avance. Yo, por ejemplo, acabo de presentarles una que es recogiendo el agua lluvia. Estoy haciendo la canal para recoger el agua lluvia porque pues se va a recoger toda y tiene una serie de cosas que aquí, por ejemplo, en la zona de Villa de Leyva, y no sé si lo sabes, Eduardo, se prohíbe colocar recolectores solares y canales. En un momento de crisis donde tiene un índice de escasez de 60% de agua, ahorita no, en este momento, pero son zonas donde como la norma restringe una realidad que ya está cambiando. Claro, es un pueblo colonial, nadie niega la importancia, que en algún momento lo hablamos, de que obviamente hay que conservar, pero hay cosas de lógica, de sentido común, falta agua, hay que poner luz, hay que buscar alternativas de sistemas de energías que no sean convencionales. Y la norma no lo deja porque es un pueblo colonial. Entonces, claro, dentro de eso, digamos, hay un juego y evidentemente eso no es un tema, pues es un tema complejo para conversar, porque eso no lo puede uno hacer público, pero realmente creo que la gran ventaja de estar en estos contextos es esa, un poco estar en una zona rural, en no estar en un lugar donde tengan tantas restricciones. Estoy un poquito bloqueada por una situación en donde quiero poner luz, el lugar tenía luz pero no tenía medidor, entonces averigüé la luz, la energía. Quería poner energía solar, pero cuesta $10.000 y me pareció absurdo, $8.000 porque todos son equipos comprados, entonces resistía a hacerlo. Y entonces voy a poner la luz porque el lugar tiene luz, pero me piden, entonces ahí se empiezan los ganchos del sistema. Me piden que haga una carta de estrato y la estrato solamente lo dan cuando tienen licencia de construcción. Entonces debo presentar para si quiero tener luz, me va a tocar hacer el trámite y por eso también, en un principio lo iba a hacer, pero decidí por sugerencia de otro amigo arquitecto que es José Gustavo Garzón, me dijo, no, no te pongas a presentar eso para qué buscarse obstáculos, hazlo y después lo regularizas, que es un poco la otra forma. Y bueno, entonces estamos en esa dinámica de sí, qué tan ilegal debemos ser los arquitectos, siendo los que establecemos o sea, que somos los encargados de conocer las normas y de multiplicarlas sobre todo, porque en el tema de la autoconstrucción, pues sí hay una cantidad de errores y riesgos para la misma vida de las personas. Pero en este caso, digamos, yo voy a hacer mi propio laboratorio, va a ser vivienda, como lo saben, y quiero vivir allí porque me parece muy interesante. Ya ha pasado un par de sismos en el proceso de construcción, no tan altos, de 4 y algo de grados, pero eso ya empezó a ser, para mí fue una buena prueba porque ya los muros estaban a 2 metros de altura y no se cayó ni un ladrillo. Se han caído por otras razones, no tanto por eso, sino por la humedad, por ejemplo, que se nos llueve y se nos viene, y eso que tenemos plásticos, como han visto en todas las fotos, estamos en un momento de alto invierno, pero entonces uno ve que sí hay cosas que ya empiezan a ser el laboratorio. Si un sismo en una pared que no tiene continuidad, que es un tramo nomás de cascarón, viene con cierta fuerza, además aquí estamos cerca de una zona sísmica fuerte, con esa dirección venía y venía en esa dirección, no sé, no siquiera se alteró, no hubo, hay cosas muy interesantes de este proyecto, que es donde yo, digamos, estoy jugándomela con el riesgo, pues con los riesgos que implican las experiencias, ¿no? Pero respaldada por, por un señor como Alfonso Ramírez, que no tengo ni duda frente a todo lo que estamos viviendo. Y el diseño paramétrico ha sido también, no sé si vieron las curvas, entonces muchas guías, mucha cosa para poder trabajar con la curva que propone los catenarias y que responda. Ahora, de la realidad del dibujo de la realidad en una distancia enorme, pero ahí vamos resolviéndola. Entonces, ahí, digamos, ahí ven que son varios temas. A mí para el tema de la sostenibilidad y de la ecología es muy importante. Estoy trabajando con ladrillo, aunque sé que es un material que tiene que pasar por hornos, pero como Sí. hablábamos con Alfonso en algún momento, son construcciones que pueden durar 100, 150 años sin ningún problema, por lo tanto, también tiene que ver con el tema de sostenibilidad, ¿no? No sé qué otro punto, Eduardo o Octavio, quieran conversar. Bueno, déjenme, ahorita que estás hablando de los puntos de lo que estás mencionando, voy a mencionar uno que no hemos mencionado, aunque se ha estado latente en la plática, el tema de la economía. El tipo de construcción que está haciendo Lucía, hecho acá en México, no con el grado de dificultad, ya lo mencioné, con el que ella lo está realizando, nos ya ha arrojado en 2 ejercicios un costo de $100 por metro cuadrado, lo que es la cimentación, que es una cosa muy sencilla porque los pesos que bajan por los muros no llegan al orden de 300, 400 kilos por metro cuadrado, y todo lo que es la mampostería, o sea, muros y cubierta y piso, la base del piso, o sea, nosotros ponemos un firme de concreto pobre, le llamamos 90 kilos, 100 kilos por centímetro cuadrado, y todo ese costo son $100 por metro cuadrado. Ahora Lucía pues está llevando su experiencia y llevará el control de lo que allá en Colombia
cuesta usar este sistema, pero bueno, es importante el asunto de la economía, porque aquí la obra de mampostería de una vivienda media debe andar alrededor de 400 dólares por metro cuadrado. Déjenme ver porque el dólar varía, pero más o menos unos 400 dólares la obra de albañilería. Claro, lo que hemos hecho es una construcción que le falta para ser habitable, pues todo lo demás, carpintería, herrería, instalaciones, etcétera. Pero si consideramos solo el costo de la mampostería, estamos hablando de que casi el costo de la mampostería aquí en México es un 10%, un 12% con relación a un 40% que sería el costo de la mampostería normal. Entonces, este es otro factor importante, sobre todo si esto se puede aplicar a lo que hemos platicado con Lucía de la vivienda, bueno, yo digo vivienda para los pobres. Yo creo que siempre hemos usado muchos eufemismos para no decir que es vivienda para los pobres. Decimos vivienda popular, vivienda de bajo costo, vivienda de interés social, pero en general nos estamos refiriendo a la vivienda para las personas que menos recursos tienen. Exacto. Además tienen el mismo derecho a vivir, porque yo recuerdo un artículo que leí muy bonito en el que decía que la gente por ser pobre, la cama tiene que seguir haciendo 90 por 2 metros, no porque sea pobre, las puertas miden 1,60 m y las camas hacen 1,10 m, ¿no? Bueno, pero fíjate Mm. qué curioso, hace varios años ya tuve oportunidad de ser juez en la Bienal de Colombia, que organizada por el Colegio de Arquitectos, esto ha sido en la primera década de este siglo, y entonces cuando nos entregaron los planos de los proyectos de vivienda popular para revisarlos, como uno, bueno, ya tiene experiencia, yo y los demás jueces, pues notamos algo raro a la hora de ver la relación de los muebles con las dimensiones de los espacios. Se usaba, no sé si se sigue usando, un módulo de 3x3. 3x3 las recámaras. La unidad baño-cocina 3x3, 1,20 el baño, 1,80 la cocina. La estancia comedor 3x6, estancia comedor, las dos cosas. Y entonces vimos así a simple, a ojo de pájaro, como si a vista de pájaro, que había algo mal. Yo pedí una regleta con centímetros, no un escalímetro, una regleta, y los muebles eran más chicos. Y pregunté, oiga, ¿por qué tienen camas más chicas, sillas más chicas? Porque hay un convenio con los fabricantes de muebles que hacen muebles especiales más chicos para los proyectos de vivienda popular, como ven. Entonces, está toda la industria mueblera encaminada a muebles especiales, sillas de 35x35 en vez de 45x45, camas, como bien dices tú, más pequeñas. ¿Por qué? Porque las camas normales no caben en los espacios en un módulo de 3x3 a ejes, hay que quitarle gruesos de muros, etcétera, etcétera. Pero eso pasó en la Bienal de Arquitectura colombiana. Entonces, Se le se le salían las piernas de la cama. sí, o sea, te duermes con los pies flotando en el aire, con las, nada más. Yo Sí, una vez en Barcelona tuve un promotor que era bastante pirata, que tenía un metro que se hizo construir él de 1,10 m y otro metro de 90. Cuando venía la gente, cuando venían los posibles tíos a comprar el apartamento, las viviendas, sacaba el metro de 90 y decía, no, fíjese, mide 4 metros y pico, y claro, pero me medía un 10% menos, pero como era un metro construido al igual, la gente se lo creía, y cuando venía el inspector del ayuntamiento y decía, este pasillo no hace 1 metro. ¿Cómo que no hace 1 metro? Entonces sacaba el metro de 90 y dice, mire, hace 1,5 m. Coño, hubiera dicho que era más pequeño. Y el cabrón engañaba a unos y a otros, o sea. no, pero Qué descaro. ese era ya el extremo, como dices, del descaro, pues como hacer un metro especial. Se hizo para hacer que 2 metros especiales y el tío tenía un lema
que era que si los arquitectos diseñásemos aviones, los aviones no aterrizarían, porque siempre nos dejamos cosas y nos dejaríamos el tren de aterrizaje. Sí, bueno, pero tocando rápido el tema de la vivienda popular, acá en México y yo creo que en otros países también, se ha llegado al extremo de hacer casas de 30 metros cuadrados, de 25, todavía hay proyectos de 25, 30, y cuando te pasa a la vivienda para la clase media, pues ya tiene otras dimensiones y ya no digamos para la clase más económicamente más fuerte. Y entonces yo diría que si un extraterrestre viniera aquí, diría, los seres humanos son distintos, los pobres son más chiquitos, o sea, no tienen la altura del normal, sino son como pigmeos o enanitos. ¿Por qué? Pues porque digamos, requieren menos metros cúbicos y menos metros cuadrados de superficie para vivir, cuando las casas económicamente fuertes, pues son casas de 200, 300 metros cuadrados, podemos hablar en esos rangos para familias de 4 personas. Entonces la desproporción es terrible, pero hay un terrible engaño que yo creo en México caemos la mayor parte de los arquitectos, porque también hay que decirlo, la mayor parte de los arquitectos no son gente pobre. Entonces, muchos no entienden lo que sucede cuando una gente es pobre y las características de la vivienda que tiene que habitar. Entonces, ¿cómo le das una casa de 25 metros cuadrados a una familia de 4 personas? Ni siquiera para las funciones básicas, mínimas, físicas, necesarias, es suficiente el espacio. Entonces, habría que reconsiderar. Y el criterio que se toma es una falacia. Se dice, si yo hago una casa más chica, por ejemplo, una casa de 50 me va a costar 100, pero si la hago de 30 me cuesta menos, y si la hago de 20 me cuesta menos. Y eso es una falacia, una terrible falacia. Que la diga un político para hacer más casas y tener más votos a su favor, pues, se critica, pero que la diga un especialista en vivienda, como debe ser un arquitecto, un ingeniero, un constructor especializado en la habitación popular, pues es terrible. Pero esa es una contradicción terrible. Una casa más pequeña, mientras más pequeña es, el metro cúbico de volumen construido es Más más caro, costoso, ya lo es sé. más caro. Aquí también, ¿eh? Sí, en todos lados, yo creo. ¿Por qué? Porque hay más superficie envolvente y hay menos volumen envuelto. Entonces, el volumen, la unidad de volumen es más costosa. Entonces, cuando los proyectos de vivienda pretenden abatir el costo reduciendo la superficie, caen en una contradicción terrible, porque no se puede. Al empequeñecer los espacios, se está incrementando el costo del volumen de construcción. Firmo lo que dices porque es una verdad como un templo que decimos aquí. Entonces, ¿por qué se siguen haciendo casas pequeñas? Esa es la pregunta. Si estamos convencidos de que la idea o la idea que puede ser una idea escolar, que un profesor le diga a sus alumnos hay que hacer casas pequeñas porque son más baratas, y que es un error o terrible, pues ¿por qué Digamos, en la vida profesional se siguen haciendo, no? es más caro el metro cuadrado, pero lo que sí que es cierto es que evidentemente si haces una casa de 30 metros, aunque el metro salga más caro, pues te vale menos que una casa de 200 metros. Y por otra cosa que no estás teniendo en cuenta, que es el precio del suelo, no ya de la construcción. O sea, el precio del suelo urbano en Barcelona, por ejemplo, está a unos precios absolutamente descabellados, que hace que la mayoría de la gente joven tenga que irse a vivir fuera de Barcelona, porque Así Barcelona es. o Madrid se están convirtiendo por la gentrificación en ciudades muy turísticas donde la gente quiere venir a invertir y donde la gente que tiene un piso prefiere alquilarlo por días y por horas, lo que llaman pisos turísticos, que parece que son casas de alterne y de señoritas o señoritos, y en cambio se van a vivir fuera porque así con lo que les da rentar el piso en Barcelona pueden pagar la otra casa que tienen fuera, ¿no? Sí, sí, Lucía, sí, sí. una cosita, Lucía. Eh, en ese orden de ideas, también revisando
cuando comenté algo de estas construcciones que se hicieron en concreto laminares, también revisando un poco, que tú debes conocer muy bien, todo el sistema prefabricado que hicieron en algunas viviendas en Bogotá en los años 50, ¿sí? Con bóvedas en concreto muy delgadas, y se hizo vivienda de interés social con bóvedas. La pregunta a día de hoy, ¿se podría pensar en hacer bóvedas en ladrillo como las estás haciendo tú, pero de alguna manera prefabricada? Claro, Eladio Dieste que trabajó lo de la cerámica armada, ¿no? Y nos demostró formas, y Alfonso lo ha hecho. Yo no lo he hecho, pero Alfonso lo ha hecho. Cuéntalo de la cerámica armada, Alfonso. Sí, sí, mira, en Uruguay desde 1964 los arquitectos de las cooperativas de vivienda, basados en la experiencia de Dieste, como bien dice Lucía, de la cerámica armada, empezaron a hacer unas tiras de ladrillo. ¿Tiras a qué me refiero? Imagínate un ladrillo colocado en el ancho. Bueno, el ladrillo de México es 6, 12, 24. Ya saben que siempre son múltiplos 1, 2, 4, ¿no? 6, 12, 24. Entonces lo coloco el ladrillo con los 12 centímetros de ancho. En medio le dejo una separación de 6 porque la altura de mi ladrillo es de 6 y le pongo junto otro ladrillo. Entonces 12 más 6 más 12 me da 30 centímetros. Esos 6 de en medio los relleno con mortero, cemento, arena, en proporción 1:2, porque es un elemento estructural, y hago una tira de 3 metros o 3,50 o 3,20 de largo. La prefabrico en el piso sobre un triplay o sobre un arena pulida, o sea, con cemento pulido, la fabrico en el piso y después de eso la levanto y la coloco en el techo, porque esa tira, una tira de 3 metros, pues ahorita les digo, ya se me olvidaron los pesos, pero es 30 por 6, serían 18, ¿no? Por 1 metro, 18 por 1,5, pesa 27 kilos. 27 kilos una tira de 30. Entonces, de eso no hemos platicado, pero ahorita les digo rápido. Yo clasifico 4 grandes técnicas de construcción de cubiertas de ladrillo sin cimbra. Las de ladrillo imbricado, que son las más antiguas, en las culturas del Valle del Indo, perdón, actual territorio de Irán, allá del año 5,000, 6,000, culturas anteriores a los sumerios y a los egipcios, hay cubiertas de ladrillo imbricado en 5,000 o 6,000 años de antigüedad. Entonces, esas son una técnica. La otra técnica son las recargadas o egipcias, que ya platicamos hace un rato. Otra técnica es la que viene de los árabes, no sé la edad exacta, pero que se avecindó en España, que les llamamos de fuera de España cubiertas catalanas, pero que ustedes en realidad son cubiertas tabicadas. Son cubiertas tabicadas, les llamamos, porque son hechas por capas. Es lo que hace básicamente Jordi Domenech, y donde es un verdadero artista. Entonces son las tabicadas. Y la cuarta clasificación son las que llamo yo cubiertas de ladrillo prefabricadas. Y dentro de eso hay varios tipos. Y ahorita estamos mencionando las que se originaron en Uruguay, porque la antigüedad, estamos hablando de hace 60 años, las iniciaron a raíz de la influencia de Dieste, y son tiras que se hacen en el piso, y los uruguayos las hacen planas, rectas, horizontales, llamémosle así, y son las que colocan en el techo. Nosotros, aprovechando esa experiencia, las hacemos iguales, pero curvas, con una curvatura. Hagan de cuenta que en el piso, en vez de hacerlas horizontales, las hacemos con la concavidad hacia arriba, porque es la capa que vamos a ver por abajo y la que tenemos que dejar aparente, la ponemos con la curvatura correspondiente. Las curvaturas son muy pequeñas, un 6%, un 5%, un 10% cuando más, se hacen en el piso. A veces, depende, los hemos hecho hasta de 4,5 metros, entonces ponemos un alambrón es un diámetro de 1/4 en medio de la nervadura que estamos colocando en medio de las dos tiras, las colocamos y las ponemos.
Ese es el sistema más económico, además el más ligero, porque ese tipo de cubiertas anda alrededor de 6 centímetros, anda alrededor de 90 kilos, 100 kilos pongan, 100 kilos por metro cuadrado. Otra vez la referencia a los 240 kilos del concreto. Imagínense en 100, le estoy quitando 140 kilos a cada metro cuadrado de cubierta. Toda la Bueno, razón, toda la razón. Yo me tendría Alfonso, y otro aspecto que tú también has trabajado y que pues yo apliqué en un proyecto que hice fue hacer entrepisos. Por ejemplo, se podrían hacer entrepisos con bóvedas, así claro, sean prefabricadas o hechas in situ, y tú te evitas hacer una placa de concreto, porque resulta que primero por los espacios, claro, sube un poquito la altura, porque obviamente sí, tiene que tener por lo menos un peralte, pero lo más interesante es que se pueden aprovechar y se ahorraron, en este caso de un hotel que hicimos en Villa Leyva, 500 metros cuadrados de placa. Y sí, 500 metros claro, cuadrados de placa en concreto es un ahorro ecológico, energético y sobre todo para el planeta enorme. Y todo se hizo, sí, las habitaciones, todas tienen bóvedas, inclusive de adobe, y sobre ellos se colocan las vigas de madera, porque va a dar precisamente por la compresión la suficiente resistencia. Solamente tiene que tener un buen apoyo, un buen patín, como le dicen en México, para que precisamente apoye y se resista. Y no son bóvedas cuadradas, son bóvedas precisamente cónicas. O sea, se trabajó con la misma altura, pero fue muy interesante esta experiencia. Entonces, hay una cantidad de recursos que se podrían estar viendo, precisamente no pensando solamente para hacer una cosa exótica y rara, sino que ese proyecto demostrativo podría servir como para empezar sobre todo a eso, a reflexionar cuántas posibilidades más hay si nos salimos de la ortogonalidad, que entre otras también Alfonso lo tiene claro. Es diferente hacer un espacio de 9 metros cuadrados en planta, cuadrado, rectangular o circular o pentagonal o hexagonal, ¿no? Va disminuyéndose la cantidad de metros cuadrados de envoltura. Y en este caso, que donde las paredes y las cubiertas se vuelven una sola, pues aún más. Ese es un poco lo que vendrá después de sistematizar toda esta información, ¿no, Alfonso? es cierto, pero ya que lo apuntas, lo anotamos rápidamente. Es decir, eh, la, hay una relación entre el perímetro y la superficie envuelta, pero las formas poligonales o circulares son más eficientes en el sentido que usan menos metros lineales de perímetro y por ende menos metros cuadrados de superficies envolventes en relación a las superficies ortogonales. Yo hago un ejemplo eh, geométrico, no arquitectónico, para evidenciarlo más. Bueno, sobre todo pensando en los alumnos, no en ustedes que son profesionales, pero lo digo rápidamente. Si imaginamos que yo envuelvo un rectángulo de 16 por 1, tengo 16 unidades cuadradas de superficie y tengo un perímetro de 34 unidades lineales. Pero si yo en vez de un rectángulo de 16 por 1 hago un rectángulo de 8 por 2, conservo las 16 unidades cuadradas, pero mi perímetro ya no es 34, es 20, 8 y 8 y 2 y 2, 20. Y si yo los envuelvo en un cuadrado, conservo las 16 unidades cuadradas y el perímetro es 16. Fíjense, en tres figuras, desde el rectángulo muy desproporcionado, yo tengo 34 unidades de perímetro, bajé a 20 y llegué al cuadrado de 16. Si allí viajo al hexágono, un octágono, etcétera, etcétera, y llego a un círculo, el círculo tiene 14.14 unidades de perímetro. Entonces, viajé desde 34 hasta 14. Esto sucede con las envolventes. Esa es la razón dura del por qué utilizar figuras que no son ortogonales, aparte del problema energético que ya lo platicará Lucía. Y doy una segunda idea que ya no es nuestra, es de Frank Lloyd Wright, el famoso arquitecto norteamericano, que él decía que las formas ortogonales no se prestaban, no se adaptaban al movimiento de las personas dentro de los espacios habitables, porque decía él, con razón, que los seres humanos no caminamos dando flancos derechos o flancos izquierdos. Por eso, toda su teoría, ustedes la recordarán, en sus casas hexagonales. Tal vez la más conocida se llama la Casa Ana, con H y dos N, como se escribe en inglés, en donde
el módulo que él utiliza para la distribución espacial son hexágonos que tienen ángulos de 120 grados, ¿no? Entonces yo creo que son las dos razones. La cuestión wrightiana, que yo estoy convencido de que tiene razón, y la otra razón dura, la geométrica. Se usan menos metros cuadrados de superficie, son menos metros cuadrados de paredes, y obviamente menor costo, ¿no? Y menos metros lineales de cimentación, también menor costo. Esa es la razón dura. Y menos gasto energético para el planeta porque se está ahorrando material. Bueno, y lo de la energía, si quieres tú comentarlo, Lucía. Sí, pues ese es el tema, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta que si con lo que se hacen unos metros cuadrados se puede ahorrar, no sé, un 10%, 20% más, ahí estamos hablando que necesitamos menos recursos minerales, menos impacto ambiental, menos huella de carbono y menos, bueno, todo este tema que estamos ahorita en boga y que además realmente hace parte de todo un tema energético. Por eso un poco va también la dirección hacia lo de Casa Fungi, ¿no? Que después sean los hongos los que no tengan que gastar minerales, sino simplemente con la temperatura y el ambiente se puedan producir los materiales de construcción, que bueno, ya es una cosa más adelante, pero pues ya Y vamos luego, hacia esa línea, ¿no? y luego además Lucía tiene una ventaja, que los hongos te los puedes fumar si quieres, ¿eh? Que te los ¿Te los puedes puedes qué? Perdona que no escuché. fumar, era una broma. Te los puedes Ah, fumar, comer, se pueden hacer muebles. No, yo estoy metida, de hecho ya ayer por primera vez tuve mi primera melena de león y tengo ya unos bloquecitos de adobe y he estado experimentándolos. Solo tuve una mala experiencia, yo vivo en el campo, ¿no? Y descubrí una cosa, que a las raticas les gusta también comer micelios y los hongos, porque son de acerrín. Entonces ahí hay un trabajo a hacer que no se la coman los roedores. A ver, yo un poco por concretar, porque ya llevamos casi 2 horas nosotros desde que hemos empezado y tendría que irme a hacer otras cosas. Yo os pasaré, Eduardo, si me pasas los mails de todo el mundo, paso un guión de lo que yo he ido anotando de la conferencia, mejoro el borrador de índice que os decía, por supuesto, completar, quitar, poner todo lo que queráis. Y por otro lado, ya te digo, yo creo que vosotros deberíais de escribir, además de que saquemos las casas que ha hecho Alfonso y que has hecho tú, Lucía, otros ejemplos, digamos, del mismo tipo de construcción de Eladio Dieste o de Candela también, porque nosotros hacemos siempre en la revista una parte como de recuperación histórica, porque si no sabes de dónde vienes, es difícil saber dónde vas, ¿no? Entonces, Ujú. yo os dejaría mucho la mano para que vosotros continuaréis con el tema, y me gustaría solamente leeros una cita, porque yo ahora estoy escribiendo un par de libros para una editorial que se llama Ediciones Asimétricas. Yo escribo mucho. Y hay uno que se llama Las ciudades literarias, y hablo del Tokio de Murakami, del París de Modiano, del Nueva York de Paul Auster, y hablo de las ciudades invisibles de Calvino en todo lo que es la ruta de Samarcanda, de las estepas de Asia, ¿no? Y hay una cita muy bonita de Marco Polo con Kant, con el gran Kant, que le dice: Marco Polo describe un puente piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, le pregunta Kublai Khan. Y Marco le responde: el puente no está sostenido por esta piedra, por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai Khan permanece silencioso reflexionando y después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Y Marco Polo le responde: sin piedras no hay arco. muy bien, muy bien. Sí, está en las ciudades invisibles, ¿no? De Las ciudades Calvino. invisibles. Y Sí, luego las ciudades invisibles acaba con una frase que yo siempre se lo recuerdo a mis alumnos, que es: el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno y es aquel que está ya aquí, el infierno que habitamos todos los días y que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, hacerlo durar y darle espacio. muy bien, muy bonita. Yo ¿Eso lo, de quién es? de Italo Calvino, así acaba De las ciudades Calvino también. invisibles. Ah, Yo lo encuentro tan bonito, o sea, saber reconocer lo que no es infierno dentro del infierno y darle espacio para que crezca, ¿no? ya, claro, claro. Muy bien, sí, pues sí.
un gran pensador, Calvino, que se muere, creo que a una semana de que iba a dar las charlas allá en Norton, De en los seis, Harvard, de de Estados las 6 Unidos, ¿no? lecciones, exactamente, de las 6 lecciones para el próximo milenio. Yo a Sí, Italo Calvino le escuché una conferencia en Barcelona, hablaba en español, tartamudeaba y le dijeron, por favor, dé la conferencia en italiano, porque aquí con el catalán todo el mundo, aquí hablamos español, catalán, italiano, todo el mundo lo comprende. Y el tío contestó, es que en italiano en público también tartamudeo. Y me pareció muy bonito. Bueno, familia, yo os dejaré, yo os dejaré. Ah, Listo, ya le mandé, Octavio, yo ya le mandé los dos correos a Eduardo por el WhatsApp para que los tengas y se los envíes. Si vale, quieres, me mandas el contacto de Octavio, Eduardo. Claro, yo te Y mando la todo. grabación yo te la puedo mandar porque eso se demora varias horas en bajar, sobre todo no tengo el computador acá, pero en el transcurso de aquí a mañana te la estoy mandando cuando la logre bajar y se puede vale. guardar ahí en YouTube o alguna Antes cosa de que que, sea bueno, fácil de bajar. antes de que bueno, cerremos, les quería presentar a César Velandia, compañero mío de trabajo, investigador, también conoce directamente Gracias, mucho a gusto. Lucía, también hemos trabajado en artículos relacionados con el tema de las novelas, pero concreto y ahora seguramente se animará mucho César a este tipo de ecosistema y pues también le place mucho a César colombo-mexicano. Entonces, pues ahí tiene una parte. Aprovecho Gracias, para saludarte, César. Un abrazo. gracias igual, no, muchas gracias a ustedes. Genial Mucho gusto, la César, qué alegría plática. conocerte. Sí, vi cuando llegaste Vale, y muchas gracias. chévere. ¿Cómo te sentiste en esta conversación? No, muy bien, muy contento y un diálogo muy, de mucho aprendizaje, igual como decía Octavio. Me da un gusto escuchar a Alfonso que no le conocía, pero es un placer. Muchas gracias. Pues seguimos en Entonces, contacto, quedamos organizamos en un contacto. número Sí. y nada, haremos una cosa fantástica. Eduardo, muchas gracias como siempre, eres un gran Hasta luego. embajador, aunque a veces seas escueto en palabras en las presentaciones. Al Y principio, al principio, al al principio. principio, luego te sueltas y ya es otra cosa. Ah, sí, cuando me falta el vino, ¿no? Exactamente, exactamente, Claro. exactamente. Bueno, te mando un abrazo. También gracias por estar ahí, Octavio. No te estamos viendo en la cámara. Puede ser un fantasma en este momento. Estás escondido. No, Ahora te pareces. Exactamente, tranquilo Sí. que todo el tiempo fue así. no, Veíamos un mueble. no, es que se mueve y además yo me veo arriba en pequeñito y me pasa como con las cejas de Alfonso, que o le veo el pelo y las cejas o le veo la barbilla, o sea. Sí. No, vamos, estoy aquí todo el rato, ¿eh? Estamos en contacto. Yo creo entonces, yo te envío, Lucía me envía, yo te envío a ti. Bueno, ya estamos así. Con César, seguramente empezamos a pensar cómo también apoyar este texto para la revista. Muchos otros más que vendrán seguro. Gracias Vale. a ti por el tiempo, admiración total y plena de Colombia y de Barcelona. Y de Madrid. Muchas gracias por su tiempo, Eduardo, Octavio, César. Alfonso, como siempre, muy amable por tu tiempo. Estás con el micrófono apagado, creo que se te apagó. Si quieres despedir, Alfonso. El micrófono apagado, Alfonso. Puede levantar las cejas y se despide. Que sí. Alfonso, tu micrófono está apagado. ¿Está alguien que te ayude? Te apagó de repente. Bueno, yo. Nada, Yo está no apagado, puedo. está apagado. Un abrazo a todos. Venga. Un abrazo a Bueno, todos. un abrazo para todos, una feliz tarde y muchas gracias. Nos estamos conversando cualquier cosa. Gracias, Eduardo, por Bueno, tejer este encuentro y que seguimos tengas una tejiendo. feliz tarde. Bueno, Chao, Alfonso, feliz y tarde. no le vamos a decir a nadie dónde está la casa. No. Bueno, Un vayas a Por abrazo. decirle favor, a Octavio, por favor. ya Un abrazo a comprendiste el todos. mensaje. Exacto. Chao. Hasta Chao, ahora. pues, a todos. Chao, Alfonso. Un abrazo.